Hace poco una persona me dijo: pastor, tengo dos dilemas, dos problemas. Si me ayuda con uno, estoy contento. Le dije: dime cuál es el primero. Bueno, pastor, tengo problemas con mi suegra. Esa mujer es una fiera, pastor. Y quiero que usted me ayude siendo intermediario entre ella y yo. ¿Se imagina un pastor sabio que diría: ¿cuál es tu segundo problema, mi hijo? Me dice: pastor, mi segundo problema es, ¿por quién voto? ¿Por Hillary o por Trump? Y siendo un pastor sabio le dije: tráeme la fiera, por favor. Tráeme la fiera, que es más posibilidad de domarla a ella que a la segunda pregunta. Y es que cada vez que vienen las elecciones, las personas preguntan, y las personas me preguntan en particular, seguro que algunos pastores, y preguntan: pastor, ¿por quién debo votar? ¿Debo votar por los conservadores? ¿Debo votar por los liberales, los azules, los rojos? ¿Debo votar por la izquierda, derecha, demócrata, republicano? Pastor, ¿por quién debo votar? Y te soy franco, yo creo que los pastores no deben decirte, al menos públicamente, por nombre, por quién votar. Los pastores no fueron llamados a la política, los pastores fueron llamados a predicar el evangelio de Cristo Jesús. No obstante, la Biblia llama a los siervos y siervas del Señor a proclamar la palabra del Señor. Y si alguien viene y me dice: pastor, tengo un problema, tengo una circunstancia, tengo una situación en mi vida familiar, o en mi vida de finanzas, o en mi vida de negocios, o en caminar de fe, pastor, ¿qué debo hacer? Y lo que yo voy a hacer, dependiendo de su problema, siempre, independientemente cuál sea su problema, yo voy a decirle: la Biblia dice. La Biblia dice cómo usted debe manejar su hogar. La Biblia dice cómo usted debe manejar sus finanzas. La Biblia dice cómo usted debe caminar su vida de fe. La Biblia dice. Pero no sé por qué cuando viene a la política, la gente prefiere llenarse de información de Univisión, de Telemundo, de Facebook, de redes sociales, y quedan enredados. ¿Por qué entonces mejor no ir al libro que tiene la sabiduría? Porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia tiene la dirección, y mi voto va a ser un voto, pero va a ser un voto bíblico. Pastor, no es por quién voy a votar, es cómo debo votar. Voy a hacerlo de acuerdo, no a lo que dice en los medios sociales, voy a hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Así que vamos a ver lo que la Biblia dice. Y la idea es que mi deseo no es cambiar su voto, mi deseo es hacerlo más devoto a Cristo. Este mensaje no es para demócratas o republicanos. Este mensaje es para que usted sea un mejor cristiano. Este mensaje no es para influenciar su voto, sino influenciar su fe, y que usted salga un mejor discípulo de Cristo Jesús. Y cada vez que vienen las elecciones, hay 4 principios que debemos entender. ¿Por qué? Porque hay extremos. Está el extremo de los que creen que el cristianismo hay que ser un ermitaño, un monje de otrora que se ocultaba en un monasterio, escondía como el avestruz su cabeza en la tierra y dejaba que el mundo se fuera a la perdición. Y dijeron: no nos vamos a involucrar en nada que tenga que ver con política. Está el otro extremo, que es el extremo donde la iglesia se casa con el poder. La iglesia se casa con la política. Y nunca ha funcionado. En Alemania, la iglesia luterana se casó con el poder y no funcionó. Lo que sucedió no fue que la iglesia luterana influenció al gobierno alemán, fue al revés. El gobierno corrompió a la iglesia. Tampoco funcionó con los anglicanos. La iglesia anglicana se casó con el poder en Inglaterra y lo que hizo fue el gobierno corromper a la iglesia de Inglaterra o inglesa. Entonces no funciona. En Roma imperial, la iglesia católica se casó con el poder y lo que terminó siendo es corrompida por el poder, porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero entonces, ¿cuál es la posición? La posición es saber que somos agentes proféticos que hablan la palabra de Dios a una sociedad que cada día se está perdiendo. Y en Israel, por ejemplo,
usted va a ver que siempre había un rey, pero siempre había un profeta. Así como Juan el Bautista todo el tiempo le decía a Herodes, eso no está bien. Le decía a Herodías, su esposa, eso no está bien. Él siempre estaba como una voz profética guiando la conciencia moral de una nación. Y por cada rey siempre había un profeta. Entonces nosotros estamos llamados a comprometernos no con un partido, porque antes de ser demócrata, antes de ser republicano, usted es un cristiano. Y su devoción es a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es ese balance entre un extremo de aislarse a otro extremo de involucrarse demasiado? ¿Cuál es ese balance? Bueno, primero usted tiene que entender lo siguiente. Los cristianos podemos usar los sistemas políticos para traer, para cumplir, para avanzar los propósitos divinos. Los cristianos podemos utilizar los diferentes sistemas políticos para avanzar los propósitos divinos. Ahora, le voy a dar un ejemplo del hombre más espiritual después de Jesucristo. El hombre más espiritual después de Jesucristo posiblemente fue el apóstol Pablo. Y usted va a notar cómo Pablo utilizó su influencia como ciudadano romano para alcanzar o para avanzar los propósitos divinos en su vida. Sí, el hombre más espiritual dijo lo siguiente en Hechos capítulo 22, porque lo querían meter preso. Y mire usted, Pedro y Silas oraron y Dios los libertó, pero Pablo hizo algo diferente y está permitido. Pablo dice, quiero que lea conmigo, a mí me gusta que usted lea todos al unísono. Dice, cuando ataron a Pablo, ¿para qué? Para azotarlo. Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal? ¿Qué preguntó? ¿Es espiritual? No, dijo, es legal. ¿A qué poder está apelando el apóstol Pablo? Al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Es legal, no dice que es espiritual, que azoten ¿a quién? ¿A un cristiano? ¿A quién dice? A un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era cristiano. Cuando se enteraron de que ¿qué era? ¿De qué era qué? Ciudadano romano. Impresionante. El hombre más espiritual apela a sus derechos de ciudadano y dice, voy a utilizar los derechos de ciudadanos para avanzar los propósitos celestiales. Voy a usar los derechos terrenales para avanzar los propósitos celestiales. ¿Por qué? Y es que Dios le había dicho a Pablo que él iba a terminar en Roma a predicar el evangelio. Ese era el propósito, esa era la meta del Señor, llevar a Pablo hasta Roma. Y Pablo muy sabiamente, no solamente oraba, él oraba, por supuesto que era un hombre de oración, pero muy sabiamente dice, yo entiendo algo, Dios es soberano. La soberanía dice, Dios está en control. Si gana Hillary, ¿quién lo permitió? A algunos le costó decir eso. Si gana Trump, ¿quién lo permitió? Ya más o menos tanteé cómo está la cosa aquí. Soberanamente Dios hace su voluntad, pero el pueblo de Dios fue llamado a sabiduría, a la parte de responsabilidad, de nunca hacer algo que deshonre al Señor. Entonces Pablo, el hombre más espiritual, decía, mi propósito es ir a Roma, pero voy a utilizar también mis derechos. Dios puede, y dice de paso, el sistema político estaba gobernado por un hombre llamado Nerón, un hombre corrupto, y aún así Pablo apela a ese poder. Es interesante porque era un hombre sabio. La Biblia dice que pasan como 2 años y no le hacen justicia. Entonces Pablo vuelve a ejercer sus derechos como ciudadano. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 25 verso 11. Dice, léalo conmigo, recuerde, si he hecho algo digno de muerte, no me niego a qué, pero si soy inocente, nadie tiene qué, derecho. Ay, los cristianos aguantan todo. Que pongan las leyes que sea, que tiren, que la inmoralidad sea rampante y no importa, nosotros nos quedamos callados. Pablo, ¿qué dijo? Nadie tiene que
Repita conmigo, nadie tiene ¿qué? Nadie tiene el derecho. Deje de ser un cristiano cobarde. Pablo dice, nadie tiene el derecho de ¿qué? De entregarme a estos hombres. Y mira los signos de exclamación, para que me maten. ¿A quién apelo? ¿A quién apelo? Wow. Pablo está usando sus derechos ciudadanos en sabiduría, en responsabilidad, sabiendo que Dios es soberano, pero diciendo, yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es que Dios me va a llevar ¿a dónde? A Roma. Y yo voy a cumplir los propósitos de Dios. Dicho sea de paso, cuando Pablo llega a Roma es cuando más impactó al mundo, porque allí escribió las epístolas. Y desde una cárcel romana, Pablo escribió grandes epístolas e impactó al mundo. Él logró el propósito divino, pero en sabiduría utilizó los sistemas políticos para avanzar los propósitos eternos. Y esto es la parte de responsabilidad y de sabiduría. Por eso en la Biblia vemos a Dios constantemente usando a hombres que usaban los sistemas políticos para avanzar los propósitos divinos. ¿Como quién? Como Esdras, como Nehemías. ¿Quién era el rey? Artajerjes. Y los utiliza para avanzar la obra de Dios, para construir nuevamente, restaurar el templo, la muralla, la ciudad de Jerusalén. Dios utiliza a una chica muy hermosa llamada Esther y la utiliza para usar su influencia sobre la política de Asuero para proteger al pueblo de Dios. Dios utiliza a hombres como Daniel, donde en 2 imperios tienen influencia sobre Nabucodonosor, sobre Darío, y está usando su derecho, su influencia para traer los propósitos divinos. Y por cada rey había un profeta que estaba diciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es que ellos entendían la realidad siguiente. Dios estableció en este mundo 4 gobiernos. Diga conmigo 4 gobiernos. Está el gobierno personal. La Biblia dice que tenemos que tener dominio propio, gobierno propio. Está el gobierno familiar. La Biblia dice que gobierne bien su casa. Está el gobierno eclesial. La Biblia dice que administre o gobierne bien la grey del Señor. Hay 5 ministerios. Y la idea es que puede edificar el cuerpo de Cristo y avanzar el reino de Dios. Y está el cuarto en este mundo, que es el gobierno, y valga la redundancia, gubernamental. Y el trabajo de este último gobierno es asegurarse que tanto el gobierno personal como el gobierno familiar y como el gobierno eclesial tengan las libertades, las oportunidades, y su trabajo es apoyar, no controlar ni inmiscuirse en los temas personales, familiares y eclesiásticos. El gobierno tiene que sacar sus narices de la familia, de su vida personal y de la iglesia también, porque su trabajo no fue llamado a apoyar, a controlar, sino a apoyar los 3 gobiernos que Dios ha establecido. Y cuando este orden se invierte, entonces es hora de actuar. Es hora de actuar donde en el espíritu. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Pero por eso votar ahora se convierte ya no en un tema político, sino también espiritual. ¿Sabe por qué? Y esto es algo que usted debe entender de una manera muy importante, y es esta: mis principios bíblicos determinan mis preferencias políticas. Son mis principios bíblicos los que determinan mis preferencias políticas. Sí, así como yo no prefiero honrar a mi esposa, es un mandamiento. Mis principios bíblicos me dicen tengo que honrar a mi esposa. Es lo que Dios dice. No, pero es que me enseñaron a mí que tengo que votar mi conciencia. Vote según lo que siente su corazón, pero su corazón se ha estrellado varias veces porque usted siguió a su corazón. No siga su corazón, siga a Cristo Jesús y obedézcale a Él. Porque nuestra conciencia no está bien informada. Porque nos llenamos de engaños y manipulación de ambos lados. Por todos lados hay manipulación. Entonces, mis principios bíblicos son los que determinan mis preferencias políticas. Y le voy a dar un ejemplo maravilloso. Había un hombre que Dios lo llamó a elegir, en cierto sentido, realmente tenía que obedecer para ungir
al próximo rey. Pero a él no le caía bien este rey que él iba a elegir. A él le caía bien el que estaba en el poder. Y su preferencia no era el siguiente, su preferencia era el que estaba en el poder. Y mire lo que Dios le dice al profeta Samuel. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice, léalo conmigo. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Le dolía porque él quería a Saúl. Y ahora Dios lo remueve. Entonces dice: lo he rechazado como rey. Póngale usted presidente de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado ¿quién? Isaí, que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea ¿qué? Rey. Y esto es tremendo. Lo que le está diciendo Dios a Samuel: yo sé que tú eres del partido saulita, pero no te gusta el partido davídico. Tu preferencia es saulita, porque históricamente siempre ha estado con Saúl. Históricamente Saúl es el rey del pueblo. Históricamente, entonces tienes un estándar que tiene que parecerse todo a Saúl para seguir votando por el partido saulita. Pero yo he elegido a un nuevo partido, se llama el davídico. Sí, la Biblia dice que él llega ahí, y la Biblia dice que como él tenía un estándar, los hermanos de David empiezan a salir, y él piensa que como este es alto y fuerte, así era Saúl. Recuerda que aún la armadura a David no le quedaba porque era muy grande. O sea, Saúl era de hombros para arriba mayor y más grande. Entonces, ¿qué le impresionaba al profeta? La gente que lucía como Saúl. Es más, no quería ungir a David. Hasta lo último llamaron al chaval, al chico, al patojo, al cipote, al pibe, al niño, al chino. Lo llamaron y por fin apareció David. Sí, ustedes. Pero si fuera por Samuel, él no lo hubiera elegido. Pero Samuel dijo: yo tengo que poner a un lado mis preferencias y voy a dejarme llevar por lo que Dios dice. Tengo que votar, en otras palabras, como ciudadano del cielo. Mi ciudadanía celestial determina mis preferencias electorales. Soy un ciudadano del cielo. En otras palabras, tienes que obedecer la voz que viene del cielo. Y en segundo lugar, realmente tercero, tengo que votar mis valores, porque mi voto refleja mis valores. Mi voto dice: esta es la manera que yo veo la vida, esta es la manera que yo concibo la vida, esta es la manera que yo interpreto la vida. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla el voto. Y le voy a mostrar a usted algo maravilloso de Pablo. En Filipenses capítulo 3, verso 18, Pablo presenta dos sistemas. El verso, segunda parte del verso 18 al 20, lea conmigo, dice lo siguiente: muchos se comportan como enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran, en segundo lugar, ¿a quién? A sus propios deseos. Y se enorgullecen, en tercer lugar, de lo que es vergüenza. En otras palabras, les daban a gloria lo que les debería de dar pena. Solo piensan en lo terrenal. Diga conmigo lo terrenal. Esas es las 3-4 características de lo terrenal. En cambio, dice Pablo, en justa posición a esto, en cambio, nosotros somos ¿qué? Ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, de lo celestial, de donde anhelamos recibir ¿a quién? Al Salvador, el Señor, ¿quién? Jesucristo. Y Pablo está diciendo: aquí hay dos fuerzas. Aquí hay absolutamente dos fuerzas. Una es terrenal y es enemigos de la cruz de Cristo. No aman las cosas de Dios, no aman la iglesia de Dios, la ven como una enemiga. Y es una tendencia hedonista. La palabra hedonista es entregarse a los deseos y al placer, al pecado. Es una cultura sensual que satisface sus propios deseos. Están promoviendo la inmoralidad. Están promoviendo la entrega de sus propios deseos. Dice Pablo: no solamente eso, a lo malo le llaman bueno, porque ahora lo que debería darle vergüenza a ellos se sienten orgullosos y le llaman bueno. Ahora ellos promueven
enemistad contra las cosas de Dios, promueven inmoralidad, promueven no solamente esto, están promoviendo todo tipo de oposición. Es terrenal, dice Pablo. Pero ahora habla de la otra sabiduría, la sabiduría que viene del cielo. Y esta es mi ciudadanía. Pablo dice, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Yo recuerdo que en mi pueblo había un zapatero. Yo no sé, aquí en Estados Unidos nadie va al zapatero, pero en mi pueblo a mí me gustaba ir al zapatero. No sé qué tenía el zapatero, pero cuando uno iba al zapatero y le dejaba aquella suela, ¿se acuerda? Aquella suela que le ponía el tacón, era negro, no sé por qué, siempre, y ahí estaba aquello, y yo no sé, yo lo olía hasta, ay, no sé por qué me gustaba ese olor a zapato, no sé si era que yo antes, pero la cuestión es de que ese era hermoso ir al zapatero. Entonces yo iba a mi zapatero, y el zapatero, como típico, a veces gente pobre, pues tiene su negocio y vive en la segunda planta. Y me decía, no, yo trabajo aquí, pero yo vivo arriba. Yo trabajo aquí, pero vivo allá. Déjame decirte algo, nosotros somos de este mundo, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Entonces yo debo de pensar diferente. Ahora, pastor, ok, entiendo que un cristiano tiene el permiso divino de poder usar los sistemas políticos para avanzar los principios eternos. Entiendo que un cristiano tiene que dejar que sus principios bíblicos informen, determinen sus preferencias políticas, y entiendo que el voto refleja los valores. Pero pastor, es que la cosa es dura. ¿Cómo sé yo cuál candidato? La Biblia lo dice. ¿Cuáles son las características según Dios que debe tener un candidato que aspira a gobernar? ¿Sabe que la Biblia lo dice claramente? ¿Sabe que en la Biblia está todo? Y esto es maravilloso. Y usted va a tomar estas palabras y va a pensar en sus pueblos latinoamericanos y va a decir, de verdad que no seguimos estos principios. Dios dice, Israel y quiso elegir a un rey. Hasta ese momento Dios era el rey, el pueblo de Israel dijo, no, queremos un rey. Dios dijo, les va a ir mal, va a haber consecuencias, toman una decisión, pero va a haber consecuencias por esa decisión. No lo hagan, pero igual el pueblo de Israel dijo, queremos tener un rey. Dios dijo, ok, les va a ir mal, pero les voy a decir las características que cuando elijan a un rey, esto es lo que debe tener un rey. Entonces Dios lo dijo. Y vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 17, del versículo 17 al 20, las 4 características que resalta realmente 3, pero 4 características que debe tener, según Dios, alguien que debería gobernar justamente a un pueblo. Vamos a leer verso 17, léalo conmigo. El rey no deberá tomar muchas esposas. Ok, deténganse ahí. ¿Qué significa eso? Muchas esposas, o sea, es una persona que no está con una, está con otra. En otras palabras, la persona que quiera aspirar a gobernar a mi pueblo no debe ser un inmoral. No debe ser no significa que no estuvo casado, no, significa que tiene muchas a la vez, que está de una en otra. Esta persona no debe ser un inmoral. Dios no quiere un inmoral gobernando su pueblo. No debe ser un inmoral. Esto es importante. Y luego Dios dice lo segundo, porque ellas se apartarán su corazón del Señor. Número 2 dice, tampoco deberán ¿qué? Acumular ¿qué? Grandes cantidades de oro y plata. Ahora le hago una pregunta, ¿es malo tener plata? Ay, lo malo es no tenerla, dice una hermana por allá. No es malo tener plata, pero es malo hacer la plata, dice Dios, que una persona haga una carrera política nada más y que se haga millonario a espaldas del pueblo. Lo malo es, dice Pablo, Deuteronomio, en este caso Moisés, lo malo es no tener plata, lo malo es hacer esa plata usando su posición gubernamental para enriquecerse. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Sí o no? Que nuestros pueblos están llenos de personas, políticos, que se hacen millonarios robándole la plata al pueblo, ¿sí o no? Dios dice, no me gusta eso. Es que el Dios que usted sirve es tan específico. Ahora, mire lo siguiente, tercera característica. Tendrá esa copia siempre, versículo 19, ¿con qué? Consigo. ¿Y la leerá cuándo?
todos los días de su vida. De esa manera aprenderá ¿qué? A temer ¿a quién? Al Señor. De esa manera aprenderá a temer al Señor. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Temor de Dios es una teocracia? No. Vamos a entender esto y sobre todo el libro de Proverbios explica qué significa temor del Señor. Porque la Biblia sabía que si tenía temor del Señor, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Al Señor. En otras palabras, si él teme al Señor, tendrá sabiduría. En otras palabras, Dios está diciendo, tiene que ser una persona que no sea inmoral, que no sea una persona injusta, porque está hablando en otras palabras de justicia, de que no se aproveche de los necesitados. Y tiene que ser una persona sabia. No elija un inmoral, no elija a una persona que no es sabia, no elija a una persona que es injusta, en otras palabras. Ahora, Dios está diciendo algo mayor. No solamente eso. Verso 20 dice: la lectura diaria impedirá que se vuelva ¿qué? ¿Cómo? Orgulloso. Y actúe como que si fuera ¿qué? ¿A quién? Al resto de sus demás compatriotas. Wow. ¿Cuál es entonces esa característica? Dios quiere a un líder como humilde. Humilde. Wow. ¿Por qué están tan callados? Yo pensé que era un solo lado. No, es que todo el mundo parejo, hermano. Yo no lo inventé. Yo quisiera predicarles otra cosa. Yo quisiera predicarles, pero es que esto está en la Biblia, no lo puedo negar. Dios dice, no quiero un inmoral, no quiero un injusto, no quiero una persona que no sea sabia, y no quiero una persona que sea orgulloso, porque Dios resiste a los soberbios, dice el Señor. Y antes de la caída está la soberbia, y antes de la caída está la altivez de espíritu, dice Dios. Que no se crea superior a nadie, que no crea que es una élite. Eso está en la Biblia, no lo inventé yo. Ok, pastor. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Bueno, le dije que Dios enfatiza en 3 características. Si no tienes 4, se enfatiza. ¿Y por qué? Porque el libro de Proverbios lo dice. El libro de Proverbios es escrito desde un padre, es paternal, pero también gubernamental. ¿En qué sentido? Es un padre escribiendo a su hijo, pero también está hablando de cómo gobernar. Está queriendo decir, porque sabía, ya sea Salomón sabía que Roboam iba a gobernar, ya sea David que sabía que Salomón iba a gobernar, entonces está instruyendo de cómo gobernar. Entonces es un libro que, si usted, dicho sea de paso, sé de muchas personas que estudian el libro de Proverbios para gobernar en diferentes países. Y hay muchas lecciones y estudios bíblicos y usan por lo general el libro de Proverbios. Entonces aquí están las características que Dios dice tiene que tener un gobernante. Y vamos a ver, por ejemplo, Proverbios capítulo 29, verso 4. Miren lo que Dios enfatiza, las 2 cosas que enfatiza ahí. Léalo conmigo. El rey que hace ¿qué? ¿Qué da? Estabilidad ¿a quién? A su nación. Pero uno que exige sobornos la destruye. Dios dice, quiere una persona ¿con qué? Con justicia. Y si no quiere una persona chueca, Dios dice, si una persona chueca llega al poder, va a destruir el poder, va a destruir al país. ¿Por qué? Porque el soborno lo destruye. ¿Quién lo dijo eso? ¿Dios o el pastor? Yo no soy el cocinero, yo soy el mesero. Y aquí dice que una persona chueca destruye, pero también dice que una persona injusta no le va a dar inestabilidad a su nación, pero una persona justa lo establece. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Si no me cree, vamos a seguir leyendo la segunda característica. Dios quiere justicia, Dios quiere integridad, no inmoralidad. Mire ahora lo que dice Proverbios 16, verso 10. Dice, el rey habla con ¿cómo? ¿Qué quiere Dios de un rey? Que sea justo, que no sea inmoral y que sea ¿cómo? Sabio. Habla con sabiduría divina y nunca debe juzgar como injustamente. Otra vez la palabra justicia. Dios dice, tiene que ser una persona justa, una persona íntegra, una persona moral y una persona ¿cómo? Sabia. Estos son ya se los leí en Deuteronomio y ahora lo veo aplicado en Proverbios. Vamos a ir leyendo. Proverbios capítulo 20, verso 18, dice así: cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza ¿qué? Todas las pruebas y separa lo bueno de lo malo. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá del rey? ¿Cómo debe ser el rey? Una persona ¿cómo? Sabia. Sabia.
Una persona, déjeme decirle algo. Cuando en este país muchos dicen, los cristianos siempre votan de un partido. No es cierto, señores. Es más, históricamente los cristianos votaban más por el partido antes, por ejemplo, demócrata. ¿Sabía? Pero en historia reciente no, pero en la historia anterior, desde Jimmy Carter hacia atrás, siempre votaba más por un partido. Y ahora las cosas están como cambiando. Y eligieron a un hombre llamado Jimmy Carter. ¿Sabe por qué eligieron a un hombre llamado Jimmy Carter? Porque Jimmy Carter era cristiano evangélico. Es más, enseñaba en su iglesia en el Sunday School teacher. Pero lo voy a ser franco, era cristiano, pero no era sabio. ¿Y sabe qué? Fue uno de los peores presidentes, cristiano y todo, pero uno de los peores presidentes que ha tenido esta nación, porque no era sabio. Pero los cristianos se dejaron llevar solamente por el hecho de que sea cristiano. Dígame usted, si usted tiene un abogado y dice, este abogado es cristiano, pero no gana ningún caso, este abogado es judío y gana todos los casos, ¿por qué abogado es usted? Por el que gana el caso. No, porque es cristiano. No, es que tiene que tener ¿cómo? Sabiduría. Hacer como un hombre que escogió a un neurocirujano para que le hiciera una operación a cabeza abierta solo porque era cristiano. Y llegó, doctorcito, yo estoy muy contento porque usted es muy cristiano. Yo quería un cristiano que me orara, me echara aceite antes de agarrar la motosierra. Y yo quería que, porque usted es cristiano, y por eso yo estaba tan nervioso, pero ahora no. Aunque me siento un poquito nervioso. Y le dice el cristiano, el neurocirujano, le dice, tranquilo. Esa es su primera operación. Tranquilo, que esa también es mi primera cirugía que voy a hacer. Primera vez que voy a partir a alguien. No, usted quiere un neurocirujano, aunque diga que ojo no es cristiano, no, que sea como sabio. Dios dice, para gobernar se necesita ¿qué? Sabiduría. Y esto es importante. Ahora, mire usted cómo concluye. Hay muchos, le pudiera dar, es más, es tan rico. Déjeme decirle, yo he estudiado la palabra estas semanas y es maravilloso. Le voy a dar la conclusión en otras palabras. Proverbios 29, verso 2, dice, qué maravilloso. No, léalo y usted dígame si esto es cierto o no. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, ¿qué dice? ¿El pueblo qué? El pueblo gime. El pueblo gime. Cuando los justos gobiernan, el pueblo pero cuando un perverso entra al poder, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo va a terminar el pueblo? Gimiendo. Cuando un perverso gobierna, el pueblo gime haciendo filas para comprar un alimento básico. Cuando el perverso gobierna, el pueblo gime queriendo comprar un analgésico, un Tylenol, una aspirina, haciendo filas. Cuando el perverso gobierna, el pueblo gime, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mire, hermano, nosotros venimos de Latinoamérica. Y Latinoamérica, honestamente, y por eso no comprendo a muchos cristianos, aún cristianos y latinos que viven quejándose de Estados Unidos, siempre vienen quejando de Estados Unidos, pero la oportunidad que tengan de ir a Disney se vienen volados. Todo el mundo vive criticando a esta nación, pero ¿por qué todo el mundo quiere vivir en esta nación? Porque es una nación bendecida por el Señor. Nosotros escapamos la corrupción, nosotros escapamos la perversidad. No, ir a Latinoamérica es rico. Cuando uno va a Latinoamérica, sí o no, que uno se levantarse en Latinoamérica, comerse un buen desayuno latino, hermano. Pero es que el maíz sabe diferente allá. No sé qué es. El tomate sabe a otro, hasta la Coca-Cola. Yo no sé, no es natural, pero todo sabe diferente allá. No sé qué es. Y uno se levanta, hermano, un queso. Ay, Padre, ese queso sabe a gloria. ¿Sí o no? La leche, hermano, mire, levantarse en una finca. Oh, hermano, hasta los gallos cantan más. Ay, los gallos latinos son pecho, hermano. Si uno se levanta, hermano, qué rico. Y pasa tiempo con la familia, el amigo, el que no invitó a nadie, pero llegó solo. Y una pasa chévere, hasta más divertido es el que no invita a uno, ¿no? Y una pasa bien. Y luego si uno se va y hace, y uno llega y uno dice, uy, qué rico vivir y oye la música y le entra algo a uno.
La comida sabe chévere, padre. Y ahí uno dice, Señor, gracias por haberme hecho latino. Pero ¿qué pasa? Cuando uno sale a la calle, moto. Y no. Mucho amigo el ajeno, ¿sí o no? Escapamos de esa corrupción. Mi temor es que este país tan hermoso esté cambiando hacia lo que nosotros escapamos. Entonces le digo algo: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Cuando el perverso gobierna, el pueblo, ¿qué dice la Biblia? Gime. ¿Por qué? Porque no hay justicia, no hay moralidad. Y déjeme decirle algo, independientemente de cualquier, ¿cómo puede ser justo que a un bebé lo desmiembren pedazo por pedazo? Usted lo puede razonar, usted puede decir lo que tenga que decir, pero usted jamás podrá excusar un asesinato y un crimen tan cruel con lo más inocente que hay en la vida de un niño, la vida de un bebé. Eso no es justo, nunca lo será, nunca lo ha sido. Y cuando llegue delante del trono de Dios, le daremos cuenta al Señor. Aunque lo razone y diga lo que diga, ¿cómo va a haber la inmoralidad? Que están aprobando leyes como para la marihuana. ¿Cómo? ¿Sabe que estaba viendo en el buró de negocios de la Florida? Y ya hay más aplicaciones para si se aprueba la ley este martes. Ya hay más aplicaciones. Va a haber el doble, va a haber más tiendas de venta de droga que McDonald's en la ciudad de West Palm Beach. ¿Y qué? Y no van a ser feas. No crea que va a ser allí oculto, allí, no, lo que están pensando va a ser más lindo que Starbucks. Van a vender café, van a tener música, van a tener algunos hasta masajes. Va a ser una cosa mejor que Panera, mejor que cualquiera de estas tiendas. Y va a haber por todos lados. Y usted, ¿con qué carácter le va a decir a su hijo: usted no puede hacer eso? Si le va a decir: no, pero es legal. Se le va a quitar el derecho. ¿Y quién solamente se queda con marihuana y no avanza a otras cosas? Déjeme decirle algo. Esto va a cambiar. Y esto es lo que yo quiero decirle a usted. Esto es lo que yo quiero decirle, pastor. Entonces, hablando de las características, ¿ok? Me acaba de decir que tiene que ser no un inmoral, no injusto, no una persona que no es sabia, que es orgullosa. Dicho de paso, le hago una pregunta: ¿su candidato pasó el test? ¿El candidato suyo, el que usted quiere votar, pasó el test? ¿Cuántos dicen: mi candidato pasó el test? Ninguno pasó el test. Wow, déjeme decirle algo. Y una pregunta: ¿alguna vez tú has votado antes por un político y te has decepcionado? ¿Alguna vez, por casualidad? Aquí entre nosotros, tú y yo. ¿Alguna vez? Te voy a decir algo. El político que gane, si es tu político, te va a decepcionar. Te va a decepcionar. Por eso, iglesia, yo no entiendo por qué hay cristianos que están más emocionados y por promover una agenda de políticos que son inmorales, que son indecentes, ponen su nombre en las redes sociales, su cara con la cara de otra persona. Deje de promover a hombres, lo van a avergonzar. Y luego cuando sucedan cosas, usted fue el que lo promovió, usted fue el que estuvo allí. Déjeme decirle: no una su nombre santo con el nombre de una persona inmoral. Si usted tuviera el mismo celo de agarrar las redes sociales para predicar el nombre de Cristo Jesús, hubiéramos ganado al mundo para Cristo. No se vaya, déjeme decirle algo: es cuento. No se deje llevar por políticos, no se deje llevar por ellos. No, pero es que el voto hispano lo tienen manipulado. Tuvieron la presidencia, tuvieron el Congreso, el Senado, la Corte Suprema y no hicieron nada por nosotros. ¿Se olvidó? El voto evangélico también lo tienen manipulado. Porque cuando tenían la presidencia, cuando tenían el Congreso, el Senado y aún la Corte Suprema era más conservadora, no hicieron nada para detener. Es más, habían demasiados casos de corrupción y de escándalos sexuales también.
Han manipulado el voto evangélico, el voto hispano. No crea que su devoción sea el único que la merece. Que su devoción sea a Cristo. Ahora, pastor, entonces, ninguno de los candidatos pasó el test. ¿Y ahora qué hago, pastor? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Y de verdad, se lo he dicho, nunca he estado tan decepcionado. Yo, personalmente, total. No puedo decir que no puedo. Por lo que sé, quizás sé más del promedio porque he estudiado esto por meses, porque tengo amigos en influencia, tengo amigos en Israel, en el Mossad, tengo amigos y ellos tienen investigaciones profundas y ellos saben más. Déjeme decirle algo, pero le voy a decir esto. Si cuando un político no puedo, porque yo personalmente no puedo apoyar a una persona sobre todo las que están en opciones ahorita. Yo personalmente no puedo poner mi nombre. Ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer es ver la plataforma política de cada uno. ¿Por qué? Porque según la estadística, 75% de la plataforma. ¿Qué es la plataforma, pastor? Eso no sale en Univision, eso no sale en Fox, eso no sale en CNN. Yo no veo ninguna de ellas, realmente veo Sky News porque creo que es la única medio imparcial. Ahora escuche esto. Aquí está la plataforma demócrata. 51 páginas de la plataforma demócrata. Las he leído. Aquí está la plataforma republicana, 54 páginas. Déjeme decirle algo. Yo sé que usted ha estudiado esto, ¿verdad? Yo sé que usted, más allá de nombres, usted se ha puesto a estudiar las plataformas. Me imagino, porque de hecho eso es lo que van a gobernar, no es lo que prometen, lo que dicen, es lo que el pacto que han hecho. Me imagino que usted ya hizo la tarea y usted se ha metido, así como he hecho yo, a analizar cada punto, cada plataforma. Me imagino, ¿cierto? Me imagino. Entonces, si usted no sabe cuál es la plataforma, ¿por qué usted está dando opiniones? Si usted no sabe, ¿por qué no mejor hace mejor me callo, lo que yo estoy haciendo? Entonces yo voy a ver cuál es la plataforma que más se asemeja a no ser injusto, no ser inmoral, no ser contrario, enemigos de la cruz, no ser hedonista, una cultura liberal, que lo que promueve nada más es la inmoralidad. Y voy a decir qué es lo justo delante de Dios. Y le voy a decir por qué. Cuando uno busca a Dios y uno honra al Señor, la Biblia dice que cuando estés en el secreto, entra a tu habitación. Jesús dijo, cierra la puerta. Y si usted es como yo pongo almohadita en el piso cuando voy a orar. ¿Ok? Y por eso me pusieron almohaditas extras. Porque si usted es como yo, a veces Dios me habla hasta en sueño. ¿A cuántos Dios le habla en sueños? Sí, se levanta a orar, pero de repente entra un trance y uno dice, ¿cómo es la cosa? Y queda la evidencia ahí. Cuando uno está orando y dice una señal del Señor, ¿qué señal, hermano? Señor. Ok, concentration. A veces soy distraído. ¿Dije que soy distraído? Bien, la cuestión es de que Jesús dijo, cierre la puerta y ore a su Padre que está ¿dónde? ¿Dónde? En secreto. Y tu Padre que está en secreto te honrará ¿dónde? En público. Voy a buscar a Dios en el secreto. El secreto de la vida es buscar a Dios en el secreto. Voy a honrar a Dios en lo secreto. Pero no me diga que usted se va a levantar de este secreto y el voto es público o es secreto. El voto es secreto. No me voy a levantar de honrar a Dios en el secreto y ahora voy a ir a esta urna en el secreto y voy a dar mi voto en algo que acabo de deshonrar. Y no le puedo decir, Dios, lo siento, aquí tú te equivocaste, aquí la vida no es preciosa, Dios, tú te equivocaste, matar a un bebé no es malo, Dios, no, aquí, perdóname, pero tú te equivocaste. Cuando yo estoy votando de una manera que deshonra a Dios, estoy diciéndole a Dios que se ha equivocado. Déjame decirte, empieza a conectar tu altar con la urna electoral, empieza a conectar tu altar con tu vida privada, empieza a conectar tu altar con todo aspecto de tu vida para honrar al Señor en toda área de tu vida. Y decir, voy a honrarte, Señor. ¿Y sabe qué? Yo creo que quien merece el voto no es más nada ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y si usted va a votar, vote, ¿sabe por quién? Por Jesús
mi Señor y mi Dios. Ahora, iglesia, ¿qué estoy queriendo decirle? Le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Yo estaba orando al Señor y yo empecé a percibir del parte del Señor que vienen días difíciles. No, escuche lo que le voy a decir, no importa quién gane, vienen días difíciles. Un candidato puede destruir esto desde adentro hacia afuera. Otro, por su falta de sabiduría, puede permitir que desde afuera pueda haber destrucción. O ya sea interna o ya sea externa. Pero voy a decir algo. El Señor me decía, vienen días difíciles. Y recuerdo que yo empecé a llorar porque decía, Señor, este no es el mensaje que yo esperaba que tú me dijeras. Yo sé que yo nunca, usted me conoce, yo soy una persona positiva, yo no soy una persona negativa, yo creo en el gozo del Señor, pero Dios me habló y empecé a llorar. Pero en medio de eso el Señor me dice, pero hay una voz de esperanza, hay una promesa sobre mi pueblo. ¿Sabe que el Señor me llevó al libro de Ezequiel? Cuando Dios se apresuraba a un ángel que traía un cofre para traer juicio sobre su pueblo Israel. Y Dios dice estas palabras de protección y de bendición al pueblo del Señor en Ezequiel capítulo 9, verso 3 y verso en adelante, pero 3 sobre todo. Mire, lea conmigo, póngase de pie, yo quiero que usted lea conmigo esta promesa de Dios. Dice, pasa ahora por en medio de la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de quienes que gimen y que claman a causa de todas las cosas repugnantes que se cometen en ella. Dios me dijo, vienen días difíciles, pero dile a mi pueblo que yo les he puesto un sello, yo los he sellado con las aras del Espíritu. Y así como en Jerusalén, la Biblia dice, así como los pueblos israelitas, que cuando estaban en Egipto, la Biblia dice que había oscuridad, en las tiendas de los justos va a haber luz. La Biblia dice, allí donde Israel era oprimido, el pueblo de Israel crecía más. Y Dios me dijo, diles, tengo un sello, un sello, un sello. Han clamado, han gemido, y cuando vengan días difíciles, no solamente los voy a proteger, no solamente les voy a proveer, sino que incluso van a prosperar, porque tienen un sello, son mi pueblo. Voy a proteger a mi pueblo, voy a cuidar a mi pueblo saldrá adelante, no importa lo que esté rodeado, voy a bendecir a mi pueblo. Les he dado un sello. ¿Tienes tú ese sello? ¿Sabe por qué, iglesia? Yo quiero que usted diga conmigo estas palabras. Mi vida no depende de un gobierno terrenal, sino de mi Padre Celestial. Diga conmigo, mi futuro no depende de un gobierno terrenal, sino de mi Padre Celestial. Dígalo otra vez, decláralo, cierre sus ojos, alce la voz y diga, mi futuro no depende de un gobierno terrenal, sino de mi Padre Celestial. Aleluya, ¿usted lo cree? La Biblia dice en Lucas capítulo 12, verso 32, dice el Señor, léalo conmigo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No es una presidencia, es un reino. No importa quién sea presidente, Dios seguirá sentado en su trono. Pastor, es que los republicanos tienen un elefante, los demócratas tienen un burro. Usted no dependa del elefante ni del burro, dependa del Cordero de Dios que ha dado su vida por usted. Usted estará seguro. No temáis, manada pequeña. Usted tiene un Padre que le va a guardar. Usted tiene un Padre que le va a cuidar. Usted tiene un Padre, usted no está solo. Usted tiene al Señor. No importa lo que pase afuera, usted tiene a Cristo. Le va a guardar, le va a cuidar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Él está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Estaré bien, ¿sabe por qué? Porque Él es mi Padre. Porque Él es mi Padre. Levante sus manos y diga, Padre, Padre mío, Padre nuestro, levante su mano y adore al Señor. Levante su mano y empiece a cantar y a decir, Señor, tú eres mi Padre. Tengo a quien acudir, tengo a quien correr. Padre, te adoro, Padre, te exalto, Padre, te bendigo. Mi vida está segura porque
porque Dios es mi Padre. Le adoramos.